Bueno, ya estamos de vuelta. Tenemos el placer de conversar esta mañana con Miguel Seara Hatton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Ministro, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Mire, no se hace complicado, no se hace difícil ser ministro de Economía en un gobierno que lo preside un economista que además he dicho que él es el jefe del gabinete económico. No, hemos venido trabajando desde hace varios años, o sea que ya nos conocemos bien. Mire, ¿cuáles son las proyecciones del gobierno? Bueno, uno conoce, ya hemos conocido las informaciones que ofrece el Banco Central sobre la posibilidad de recuperación económica, pero ¿cómo andamos? ¿Qué maneja el ministerio para el año que se inicia ahora? Bueno, el ministerio es el responsable de hacer las proyecciones macroeconómicas y se habla de que va a haber un repunte, tal como se ha, digamos, estimado a nivel mundial. Claro, no se había establecido la posibilidad de un segundo rebrote de la enfermedad, pero se estima que el crecimiento puede estar entre un 4 a un 6% este año, dependiendo de básicamente el impacto que tenga la enfermedad en estos momentos y lo que pasa en el mundo. Previo a todo esto, previo a este rebrote que se ha producido a final del año 2020, se estimaba que el crecimiento de la economía mundial podría estar en el orden del 5% y la economía dominicana superaba un poco esa cifra. Sí. Bueno, frente a lo que anunció ayer el presidente de la República, el presidente hablaba, y le pregunto si en medio de la situación todo está sujeto a lo del coronavirus, si en medio de esta situación será sostenible económicamente lo que anunciaba el presidente. El presidente anunciaba 27.000 millones, hablaba de duplicar el programa que se conocía como Comer el Primero, de 800 pesos a 1.650 y llevarlo de 800.000 familias a 1 millón de familias. Le pregunto si económicamente es sostenible en el tiempo, viendo lo que está ocurriendo. Sí, de hecho ese era el plan inicial y los recursos ya están, digamos, apartados para sostener ese plan, esa propuesta. Se irá ajustando poco a poco lo que era el programa Quédate en Casa este nuevo programa que duplica la asistencia de los 800 pesos, lo lleva a 1.600. El origen de este número fue que hay una brecha entre el ingreso de umbral de pobreza de una familia y el ingreso promedio de una persona pobre. Entonces, esa brecha está en alrededor de 5.000, 6.000 pesos y la idea era empezar a cerrar esa brecha para poder sacar la mayor cantidad posible de la población fuera de la situación de pobreza. Además de que se endurecían las condicionalidades. Eso es un elemento central. Endurecer las condicionalidades que implican crear las capacidades necesarias para que la gente pueda desempeñarse o pueda desarrollar habilidades en el mercado de trabajo. Obviamente hay una parte de la población, que puede ser el 5 o el 6%, que habrá que asistir permanentemente y que esa población, por sus condiciones sociales, por sus condiciones etarias, por sus condiciones de salud, no puede salir de la situación en que está y esa población tiene que ser permanentemente asistida. Bueno, el tema ahora en su condición de este ministerio tiene que ver con la proyección de la economía, tiene que ver con sostenibilidad de todo ese tema financiero. Y viene a la pregunta en dos niveles. Por vía de su ministerio llegan recursos de aportes internacionales, organismos que pueden tener algunos préstamos. ¿Cómo qué tipo de ayuda va a requerir el gobierno? ¿Cómo podrá mantenerse todo este nivel de atención? Porque ya temprano comentamos que el gobierno está cumpliendo promesas hechas. La tarjeta de solidaridad la aumentó, a los policías le está dando un porcentaje. Y aquí viene el tema de si
¿cómo podemos sostener todo esto y si no habrá problema en el futuro? Le estoy haciendo preguntas de la calle, de la gente que dice, ¿de dónde está saliendo el dinero? Mire, se está gastando mejor. Ese es uno de los principios básicos. Realmente se ha hecho un esfuerzo. Calidad de la inversión, entonces. La calidad del gasto. Se está haciendo un esfuerzo, se están siguiendo los procedimientos. En el gobierno hay leyes para todo, ¿no? Y hay normas para todo. Y si tú lo sigues, por ejemplo, la forma de compra, se está cumpliendo al pie de la letra y se está aumentando la disponibilidad por ese lado. Por ejemplo, en este proyecto de asistencia que anunció ayer el presidente, va a costar alrededor de como 20 y tantos mil millones, de los cuales ya 17.000 estaban en el presupuesto y hay una diferencia que se va a sacar de ahorros de diferentes instituciones. O sea que sí se está gastando mucho mejor, el peso está dando un poquito más de lo que daba anteriormente. ¿Va a ser necesario buscar algunas ayudas? ¿Se prevé a mitad de año para presupuestariamente ustedes están tranquilos con esta situación? Bueno, obviamente esto es un año totalmente irregular como fue el año pasado, ¿no? O por lo menos lo estamos iniciando en medio de esta nueva situación y todavía no se sabe el impacto en la parte impositiva. El año pasado, aunque suena como hace mucho, fue hace unos días, los ingresos fiscales cayeron alrededor de 40 mil millones de pesos y hubo un aumento adicional de gasto del orden de los 140 mil millones de pesos, o sea, o quizás un poquito más. Entonces eso fue una situación completamente irregular y eso determinó un déficit en la economía. Un déficit que no ha sido exclusivo de este país, ¿no? Así como ni la caída del nivel de actividad económica tampoco ha sido exclusiva de este país. Ministro, ¿y no es un contrasentido del gobierno que frente a tantos problemas económicos que tiene, decretar un aumento de salario, por lo menos a una institución, la policía? Bueno, lo que pasa es que realmente en el caso de la policía, los niveles de salario eran muy bajos, ¿no? O sea, para el tipo de servicios que están prestando. Acuérdense que la policía inclusive ha estado en la calle, literalmente, en los últimos meses. Y para el tipo de servicio que le presta a la sociedad, uno de los grandes problemas que tenemos es el tema de la violencia social. Y quien tiene la responsabilidad de controlar la violencia social es la policía. Y la policía no tenía ni los instrumentos, ni los salarios. Nadie va a arriesgar su vida por 10.000 pesos, ¿no? Es muy difícil. Entonces, ni siquiera lo va a arriesgar por 14.000 pesos. Obviamente. Pero de alguna forma la sociedad tiene que empezar a reconocerle a la policía el trabajo que está haciendo. ¿Que hay problemas con policía? Sí, hay problemas con policía. Pero en general es gente... el promedio es gente que está dispuesta a dar un servicio. Desde este mes, señor ministro, va a iniciar el desmonte de Quédate en Casa, por grupos específicos, como se decía ayer. Primero, ¿cuánto va a representar eso para el gobierno en ese desmonte? ¿Cuánto representa? Y segundo, ¿usted está de acuerdo con las ayudas? A veces los economistas piensan de otra forma, contrario, ¿verdad? La promesa de campaña, que hay que cumplirla en cierto modo, pero ¿usted está de acuerdo con esos programas de ayuda? O sea, lo que se va a establecer ahora a partir de la doble y de Supérate. Sí, como derecho, es un derecho. O sea, ningún dominicano puede morir porque no tenga asistencia, porque no tenga acceso a un hospital, porque no pueda comer, porque está en una situación de invalidez, porque, o sea, cualquier cantidad de razones por las cuales una parte de la población, que oscila alrededor del 5 o 6% de la población, quizás un poquito más, 7%, necesita un apoyo especial. Eso es un derecho, el Estado está obligado a garantizarle a esa población. Y hay otra población que sí tiene posibilidades de movilizarse, de mejorar las condiciones, pero que necesita un apoyo. Entonces, los programas de asistencia social tienen esa función, darle un apoyo a la población
como decía anteriormente, que ya sea por su condición etaria, su condición física, que tenga una enfermedad catastrófica, que tenga un nivel de invalidez que no le permita desenvolverse, bueno, hay que asistir a esa población, ¿no? Okay, ministro, permítanos brindarle una taza de café Santo Domingo, café del bueno. Muchas gracias. Mire, ministro, tuve la ocasión de escucharle. A propósito de esta pregunta, es válido de que tanto de Freddy como de Johanna, y es que el gobierno está cumpliendo con una serie, y me tocó escucharle en un tema que va a cumplir con las alcaldías. No le va a dar el 10 que yo, pero le financió el doble sueldo, el sueldo 3, etcétera. Pero ahí le escuché a usted hablar de territorializar las políticas públicas. Y veo en el periódico hoy que de parte de su ministerio están explicando estas políticas. Vale decir, en cada territorio, ¿qué es esto? ¿Y cómo que esto va a llegar? Porque de repente ustedes están repartiendo en áreas específicas. ¿Cómo aplica esto? No, mire, uno de los grandes problemas que tenemos en el país es el manejo del territorio. La gente vive en el territorio. O sea, cuando yo hablo de territorio, es dónde vive la gente. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que la forma como nos hemos organizado, primero en la regionalización del país, nosotros tenemos 22 regionalizaciones. Entonces es muy difícil que dos ministerios tengan las mismas regionales y puedan coordinar las políticas. Entonces uno de los problemas que tenemos fundamentales es que es muy difícil coordinar las políticas sectoriales. ¿Qué quiere decir políticas sectoriales? Bueno, lo que hace salud, educación, lo que hace vivienda, lo que hace de seguridad, ¿no? Así como existe un gabinete a nivel nacional que se reúne y discute, así tiene que haber en cada territorio una especie de gabinete que coordine políticas y coordine la intervención. A eso se llama territorializar las políticas sectoriales. El Estado no sabe cuánto gasta en La Vega. El Estado no sabe cuánto gasta en Monseñor Noel o cuánto gasta en La Romana o en Pedernales. Y no lo sabe porque no hay forma o sea, es técnicamente imposible hacerlo. Entonces hay que empezar a territorializar. Por eso una de las primeras leyes que hemos depositado en el Congreso es la ley de regionalización única. O sea, todo el gobierno debe tener una sola regionalización para que permita que en La Vega o en Santiago o en Macorís, donde sea, se puedan sentar todas las sectoriales, oficinas sectoriales que intervienen, o sea, sectoriales, ministros de salud, educación, todos los ministerios, que intervienen en esa provincia y puedan coordinar las políticas. Pero ¿qué ocurre ahora? Por ejemplo, salud tiene 8 regionales y educación tiene 17 o 18. Es imposible que se sienten porque hay regionales de una que no coinciden, provincias o territorios que están en una y que no coinciden con la otra. Y a una llega más dinero que otra teniendo menos cantidad de personas. Es probable también. Cantidad de situaciones muy difíciles que se presentan que impiden la coordinación. Entonces, esto es un problema simplemente de organizar. Y uno garantiza que el impacto en el territorio sea mayor y que a la gente se beneficie mejor con las políticas. Es organizar. Ministro, ¿qué nos puede adelantar sobre el proyectado pacto eléctrico como paso previo a la reforma fiscal integral? Mire, yo no estoy trabajando en este tema del pacto eléctrico. En realidad eso lo está llevando el Ministerio de Minería y Energía. Ellos son los que están siguiendo el pacto. Nosotros estamos trabajando más que nada en toda la parte, digamos, de gasto y fiscal y territorial, ¿no? Pero indudablemente eso es un tema que tiene que resolverse. Creo que ya está avanzado, que se ha avanzado bastante y esperemos que pronto esté listo. Obviamente eso es una gran absorbe muchos recursos. Entonces hay que plantearse una reforma en el sector eléctrico que de algún modo corrija los problemas, empezando por el problema administrativo. O sea, en el sector eléctrico
el gasto administrativo representa el 23% de los ingresos brutos de la institución, de la sede, cuando debería ser alrededor del 10%. Ahora, tú no necesitas negociar con nadie para mejorar tu eficiencia de gasto, que es lo que está haciendo el gobierno ahora, que es la primera parte de un pacto fiscal, que es mejorar la calidad del gasto. Tú no tienes que pedirle permiso a nadie para arreglar su casa, ¿no? Entonces, esto es un problema de arreglar la casa, de mejorarla para mejorar la calidad del gasto. Entonces, son avances que se están dando poco a poco, pero la idea es que eventualmente ya se pueda, terminar el pacto eléctrico ahora, y, por ministro, supuesto, el área fiscal. Puede y tiene sentido lo que explica, que sea el ministro de Energía y Minas quien esté llevando a cabo junto con la Comisión Económica y Social el asunto de la firma del pacto eléctrico, que es una condición sine qua non para entrar en la parte del pacto fiscal. Pero yo creo que todo el mundo sabe que en su condición de economista y de un hombre que maneja bien el tema económico, su opinión es importante sobre el tipo de reforma fiscal que el país demanda en este momento. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué usted plantea? ¿Cómo sería el pacto? En el caso de la fiscal, nosotros, mire, la fiscal tiene varios componentes. El primero es calidad de gasto. Eso es lo primero. Porque la política fiscal tiene el ámbito de gasto y el ámbito de los impuestos. Entonces, primero hay que garantizarle a la sociedad que pueda tener un seguimiento al dedillo, ¿no? Con el mayor grado de detalle de lo que es, de cómo se está gastando. Pero perdóneme, yo no soy economista. Primero hay que producir, hay que generarlo y luego vamos a decidir cómo lo gastamos. No, pero perdón, porque mire, el problema del pacto, hay que generar confianza. Si usted le dice a la sociedad hoy, vamos a poner un impuesto adicional, o vamos a agregar algo, usted va a decir, ¿y por qué? ¿Y qué tú vas a hacer con ese dinero? Entonces, lo primero es que la sociedad vea cómo se está gastando, el cómo, y que tenga claridad, y que cualquier ciudadano tenga acceso a la misma cantidad y calidad de información que tiene el ministro de Economía o el ministro de Hacienda. Quizás no lo va a manejar al detalle, pero puede tener una persona, un equipo, un observatorio en la sociedad civil que le dé seguimiento. Que si yo mañana me pongo loco y me pongo a comprar una botella de vino con el dinero público que cueste $5,000, inventando, ¿no? La sociedad pueda darme seguimiento y decir, mire, usted se puso loco, usted no puede hacer eso. Usted tiene que sacar dinero de su bolsillo y pague eso. El Estado no tiene por qué pagar eso. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer, para que la sociedad controle, para que la sociedad evite cualquier desviación. Entonces, eso es lo primero. Y en realidad eso es lo que debe perseguir la sociedad, el control. ¿Usted es para saber en qué se partidario gasta. de la universalización del ITEVI, de la aplicación del ITEVI? Depende. Porque hay hoy una parte de la sociedad que no puede pagar ITEVIs. Entonces hay que buscar un mecanismo que esa parte de la sociedad sea compensada. Porque, ¿qué es lo que queda fuera del ITEVIS ahora? Los alimentos, la salud y la educación. Entonces tenemos que imaginar y crear un mecanismo que se está pensando y que se está trabajando en ello para compensar a la sociedad, para compensar a la población que no puede pagar. Estamos hablando probablemente de 1 millón de personas en esa situación, quizás más. ¿Eso implicaría cargar más a los que sí pueden pagar? No estamos hablando de eso. O sea, el ITEVIS tiene muchas filtraciones en este momento. Primero hay que corregir esas filtraciones. Ahora podríamos ampliar la base, pero garantizar de alguna manera que la población más afectada, con menos recursos, no pague. ¿No? Como está pasando ahora. ¿No? Ahora mismo esa población no paga. ¿No? Pero tenemos que buscar el mecanismo que se pueda focalizar, casi individualizar. Hay quienes han planteado, ministro, la necesidad de eliminar o reducir exenciones. ¿Sobre eso qué usted piensa?
Yo creo que sí, yo creo que hay que revisar todo. ¿No? Revisar. Tú no puedes eliminar de golpe y decir, aquí se va de un plumazo, digamos, porque puedes cometer injusticia. Lo que hay que hacer es sentarse una por una, todas las leyes que crean exenciones, todos los mecanismos que creen exención y revisarlo uno por uno y evaluarlos. Porque la exención implica que de alguna forma tú le aportas algo a la sociedad. Entonces, eso se calcula, eso no tiene ninguna... eso perfectamente los economistas pueden calcular el impacto social de esa medida. Hay que hacer una evaluación costo-beneficio social. Si valió la pena que si le dimos una exención a X empresa, o a X persona, o a X institución, bueno, de algún modo se compensó a la sociedad, porque ese es el propósito. Mire, ¿cómo va a operar el gobierno? El presidente de la República dio un plazo de 6 meses para que en el marco del Consejo Económico y Social se discutan propuestas para que los diferentes sectores del país puedan socializar la reforma. Y le estoy preguntando cómo se va a llevar a cabo. Me imagino que el gobierno, y eso es una versión que se conoce de que ya el gobierno tiene un borrador de lo que pudiera hacer, y si el gobierno lo tiene, usted es el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, lo debe conocer, que se va a discutir en el marco del CES, cómo se va a hacer, el gobierno va a ir o van a ir los sectores le proponen al gobierno, el gobierno plantea, ¿cómo va a ser eso? Bueno, yo creo que se debería discutir en el CES el control del gasto, los principios de una reforma, pero no necesariamente las figuras impositivas, los tipos de impuestos. Porque si yo le pongo un impuesto a usted me va a decir, no, yo soy hijo de Duarte, el padre de la patria, a mí no me pueden poner impuestos, pónselo a ese. Ayúdeme ahí. ¿No? Y entonces resulta que ese otro... Tiene otro primo. No, es la encarnación del Espíritu Santo. Sí. A mí no me pueden poner impuestos, póngaselo al otro. Y así. Entonces, al final, ¿qué resulta? Un Frankenstein. Y una reforma fiscal ahora tiene que ser bastante integral para que te dé resultados. Es más justa. Entonces, lo que hay que discutir son varias cosas. Primero, que la sociedad tenga el absoluto control del gasto. Que ningún ministro se pueda alocar, con principios y normas bien claras, para que no haya filtración del dinero, de los recursos públicos. Eso es lo primero y lo más importante, ¿no? En segundo lugar, discutamos los principios, cómo debe ser la reforma. Y sobre esa base discutimos entonces las figuras, pero ya el gobierno se retira y trae las figuras. Y a propósito de eso, ministro, ¿el team económico del gobierno está tocando la misma melodía? Sí, en todo el contexto, Banco Central, autoridades, su ministerio, Hacienda, con el presidente. Hay bastante coordinación, hay reunión con el gabinete, hay reunión con el presidente, es muy fluida. Yo me reúno, o sea, por lo menos 3 veces, 4 veces a la semana. Esta semana empezó y ayer tuvimos una. ¿Y hay criterio, es halagador el tema de que un crecimiento 4 a 6% este año? Sí, hubo consenso, porque los técnicos de los 3, tanto del Banco Central como de Hacienda, se reúnen y se hace un cálculo, un modelo. Es una buena noticia. ¿Eh? Sí, o sea, hay un modelo y entonces ahí se discute el modelo y eso y se llega Comenzando a el año es buena noticia eso. Ministro, hay un tiempo que se han dado ustedes, hay quienes opinan que así como le pasó a la administración del presidente Medina, que no pudo tratar el tema de la reforma fiscal en un momento, después por razones políticas, por el asunto de la reelección y de no mellar su popularidad, no lo trató jamás. Hay quienes entienden que le puede ocurrir igual al presidente Abinader si no se dan un tiempo prudente para la aprobación de la reforma. Le pregunto si ustedes tienen una fecha tope para que se apruebe la reforma. Bueno, no hay una fecha tope, pero ya usted mismo mencionó que había un documento, ¿no? Sí, se dice que hay un documento, que hay un borrador. Bueno, pues si se dice, pues Si se dice. quiere decir que la cosa va avanzada, ¿no? Estamos caminando. Digo, yo no sé, usted lo dice. Ustedes no sabe. ustedes no lo quieren divulgar, pero existe. Dice que ustedes no quieren divulgarlo por nada del mundo, pero que existe. No, yo no sé. Dice el ministro que él no sabe. Ministro, gracias por su tiempo. Le deseamos mucho éxito. Que tenga Muchas gracias. un feliz año.
Gracias a Miguel Seara Hatton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo del Gobierno. A ustedes, gracias igual por acompañarnos. Mañana de vuelta a las